Benaín, y estamos recibiendo al diputado Alejandro Cacase, hombre de la Unión Cívica Radical de San Luis. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué dice? Muy bien, buenos días. Un gusto estar acá. Nos vemos mucho por Zoom, pero Efectivamente. Bueno, a ver, diputado, le pido su mirada, que tiene que ser, me parece, un mix entre la praxis que tiene como dirigente político. Nadie llega a diputado siendo ingenuo, te dicen, nadie llega. No, nunca es sencillo, pero además tiene mucha formación, Cacase. Y acá estábamos planteando que la verdad fue un discurso más confrontativo, mucho más confrontativo, el de el presidente Alberto Fernández. Y decimos que la verdad, estar en el medio, ser tranquilo, como en términos políticos no paga, ¿no? Digo, el que es moderado, la gente quiere o un discurso kirchnerista muy duro o un discurso macrista duro. ¿Por qué es así? Y le pregunto, según su visión, me parece que esto está como globalizándose, ¿o no? Sí, los sesgos de la política se potencian, el discurso se balcaniza y se genera una actitud tribal. ¡Epa! A ver, balcaniza, tribal, claro, esto y pasa se globaliza. Esto pasa en todo el mundo, es decir, hay tribus y entonces cada uno le habla a su tribu y con eso tiene más rédito político, como marcás. Es verdad que tanto el presidente claramente no buscaba convencernos a nosotros, más vale le hablaba a su frente interno, le hablaba a Cristina, que estaba al lado, le hablaba a su soporte político, y estaban también nuestros diputados que ejercían algunos gritos con mucha fuerza dentro del recinto, y son los que cobraron más atención también. Claro, exactamente. ¿Cómo ven eso, los que por ahí son más moderados? No, bueno, hay cosas de las que se le decía que coincidimos, por supuesto. La verdad que yo no sería capaz de hacerlo. Para mí es un acto institucional donde uno va, escucha al presidente, después hace las reflexiones. Por supuesto que cuando hay tanta tensión en los extremos, creo que conspira contra que haya acuerdos de política pública. Y si uno va a analizar el contenido, el discurso en sí, es muy pobre. Es decir, uno espera dos cosas de una apertura de sesiones. Primero, que se haga un análisis del estado de la administración, que se dé cuenta, es lo que la Constitución pide. En eso claramente el presidente compartió una visión que nosotros no compartimos, es decir, su visión sobre lo que fue la gestión de la economía, que hubo una caída estrepitosa, su visión sobre la gestión de la pandemia, que a nuestro juicio tiene muchas deficiencias, pero bueno, es su discurso sobre el estado de la administración y es nuestro juicio al respecto. Y lo segundo que uno espera es que haya futuro, que haya propuestas, que haya proyectos, y en eso fue muy pobre el discurso. Es decir, tenemos un problema económico serio en la Argentina y sus proyectos principales eran los vehículos eléctricos, el cannabis, que no llegó a ser un anuncio muy en concreto tampoco, hasta lo de la reforma judicial reiteró todo lo del año pasado. Por darles ejemplo, el recurso extraordinario, el juicio por jurados, todos eran anuncios que ya había hecho el año pasado y que nunca mandó los proyectos. Hasta lo de hidrocarburos, se hablaba de que iba a ser parte de la primera sesión extraordinaria y nunca llegó. Entonces muestra, casi que mostró un presidente sin futuro en eso. Dijo, espero que me recuerden por, como todavía le quedan 3 años de mandato, no es que Alejandro igual habló, me parece, de una iniciativa que va a proponer o que va a enviar al Congreso de la Nación, que me parece es bastante revolucionaria en algún término, y tiene que ver con desdolarizar las tarifas de los servicios. Sí, ese es muy importante por la definición de la política económica del peronismo, y es preocupante también. Es decir, él en un momento dice, la inflación es un fenómeno multicausal, y la verdad que tuve expectativa de que a partir de eso iba a ser un reconocimiento de la falla macroeconómica que tiene el país, del problema de estabilización, del problema de nuestro régimen monetario. Sin embargo, no dijo nada de eso y pasó nuevamente a achacar en lo que ellos siempre hacen, los supermercadistas, los acuerdos de precios, los empresarios que suben precios. Es decir, dijo que era multicausal, pero después siempre identifica la inflación con un problema de empresarios que quieren mucha ganancia, buscando resolverlo por lo microeconómico. Yo veía esa foto que ellos promocionan, que estaba Culfas reunido con los principales empresarios, los supermercadistas. Uno no va a Estados Unidos, Alemania, Italia y ve que están todos los días desde el gobierno reuniéndose con los supermercadistas. Y la inflación en esos lugares es 0, 1, 2%. Es decir, hay un entendimiento a nivel mundial que la inflación es un problema macroeconómico. Acá es uno de los pocos lugares donde no lo entendemos, junto con Venezuela y algunos más, y seguimos haciendo este esfuerzo de resolver los precios con normas de comando y control. ¿Por qué te digo esto con el tema de las tarifas? Porque
Me preocupa también, por supuesto que comparto con él que haya tarifas asequibles, que sean diferenciales según la capacidad que tengan de pagarlo en la población. Ahora, si la estrategia va a ser profundizar el congelamiento de tarifas hacia adelante, no reconocer los insumos que tienen las distribuidoras y las generadoras para poder producir y distribuir electricidad, lo que vamos a llevar es a faltantes de inversión y a que no tengamos prohibición energética en el país. Y eso es realmente alarmante. ¿No lo ves viable, digamos, de algún punto? No, primero, a ver, ellos hicieron campaña diciendo que de los tarifazos de Macri y los incrementos, desde que asumieron no bajó nada, ha seguido subiendo. Lo que llegó a decir ayer es que ha tratado de disminuir el ritmo al que sube, pero convengamos, por ejemplo, los combustibles, que ellos fueron muy críticos, ya han aumentado 14 veces y están por aumentar de nuevo. Las tarifas van a aumentar, las de gas y las de electricidad también. Y sucede que en la economía los precios reflejan costos, los precios reflejan la oferta y la demanda que hay, y eso es una señal para poder regularse. Cuando uno trata de pisar los precios, eso termina mal. Y acá hay una estrategia de pisar todos los precios que lo único que hacen es tener inflación contenida, que siempre en Argentina se resuelve de la misma manera, por una mega devaluación, por un ajuste de los salarios reales drásticos, y es como que nunca aprendemos de que ese ciclo nos lleva a decadencia continua y nunca a crecimiento. Alejandro, un tema que a mí me gusta y me interesa, ¿no? Porque vos sos un referente de la Unión Cívica Radical, joven. Digo, ¿cómo se va a parar la UCR? Porque vos me decías que justamente hay discursos que por allí se balcanizan, se radicalizan en otros casos. Y uno, bueno, dice, en Brasil está Bolsonaro, acá la tiene a Patricia Bullrich, si querés, como la cara más confrontativa. Ayer Lombardi decía, termina el discurso y vamos a hacer un cacerolazo. Y uno ve que hay otro sector, porque bueno, si querés, Rodríguez Larreta es la cara más tranquila del PRO. Pero vos tenés en la UCR gente como Gerardo Morales, lo tenés a Martín Lustó, lo tenés a Cacase. Digo, ¿cómo se paran en esto que a veces es un discurso muy duro, a veces antipolítica, siendo los herederos de Alfonsín, de Irigoyen, de un partido muy respetuoso de las tradiciones democráticas? Por eso, a veces sienten escozor, a veces hay un problema de dónde me paro. ¿Cómo viven esta cuestión? Nosotros somos conscientes primero de que la unidad de Juntos por el Cambio es necesario como herramienta en lo electoral y para preservar ciertos valores en el funcionamiento de las instituciones. Que claramente si nos separamos morimos, más o menos, ¿no? Sí. No solo nosotros morimos, sino también la democracia argentina como debe funcionar. Sí, claramente la cultura de ejercicio del poder que tiene el peronismo no es la nuestra, ni la compartimos. Entonces, si nosotros hoy hacemos de valla de contención en temas, por ejemplo, vinculados a la justicia. El ataque del presidente sobre la justicia ayer fue muy fuerte. Bueno, también, no quiero chicanear, pero digo, mirá que en el PRO están rodeados de peronistas, ¿eh? Está Pichetto, la verdad, claro. Está Pichetto, está Patricia Bullrich, está Ritondo. Lo que te iba a decir a continuación, no implica eso, ese denominador común que tiene que ver con lo institucional, no implica que comulguemos todos ideológicamente dentro del propio Juntos por el Cambio. Sí, claro. Y no solo dentro de la UCR, por ahí hay. Ayer mismo compartíamos una cena, no te voy a decir con quiénes, pero entre los que tenemos una visión más progresista, más liberal dentro de Juntos por el Cambio, y que estamos dentro de la UCR y del PRO, y de la coalición cívica también. Es buena esa cena. Queremos saber. Le íbamos a traer café acá. Si no cuenta la mesa, no hay café. Se lo lamentamos. No traiga café. Nosotros lo que creemos es que hay que bregar por las ideas de desarrollo económico social, de libertades individuales hacia adentro de Juntos por el Cambio, porque también queremos instalar una agenda. Y claramente dentro de los actores que decías, no todos expresan lo mismo dentro de Juntos por el Cambio, ni para ser candidatos ahora en el 21, ni como posibles precandidatos presidenciales. No te ves con Milei, por ejemplo. No me veo con él. Digamos, no tengo problema en que compitan dentro del espacio democrático. Espacio democrático donde nosotros vamos a ir a proponer otra serie de ideas. Y lo elija la gente. Una agenda y que se defina
en las PASO, que esperamos que sigan, que sigan siendo la herramienta para democratizar Ahí la va. selección de candidatos. Ahí va ese, perdón Leo, No, no, porque sí, justo sí. lo menciono. ¿Esperaban que haga Alberto alguna definición respecto a las elecciones? No, si él hablaba de las PASO, ahí sí creo que alguno le tiraba con algo, pero no. Nosotros creemos que no se puede estar siempre especulando para conveniencia del gobierno con el cambio de las reglas electorales. Y además son falsos los motivos que esgrimen. Ellos dicen que no se puede hacer paso por la pandemia, Sí. que tiene que haber menos elecciones, pero después los mismos gobernadores que proponen eso anuncian que van a desdoblar las elecciones, lo cual muestra claramente que no es entonces por economía electoral, sino que lo hacen por especulación y conveniencia. La verdad que nosotros tenemos un régimen que desde 2009 para acá ha sido positivo. Es un acierto a nivel institucional que la ley establezca la fecha de las elecciones y que no quede al arbitrio del presidente, como sí queda el arbitrio de los gobernadores e intendentes. Entonces, eso es algo que nosotros no podemos perder. ¿Que hay problemas en nuestro sistema de partidos? Los hay. Pero van más allá de las PASO. Si nosotros tenemos una cultura política donde el que se enoja se va y se arma otro partido en lugar de competir. Eso no es un problema de las PASO, es un problema del sistema de partidos y que acá sea tan fácil armarse ellos a medida de una persona, que no debiera pasar. Y hablando de elecciones, ¿qué expectativas tienen en cuanto a renovación de bancas? ¿Ya existe alguna especie de trabajo, de proyección de cómo le puede ir a Sí, Juntos por el Cambio? tenemos el mapa armado. La verdad que tenemos un gran desafío porque la elección de 2017 para nosotros fue muy buena. Era cuando, bueno, se ganó en definitiva a nivel nacional, era cuando todavía el gobierno de Macri tenía un nivel de aprobación importante y entonces la vara está muy alta para poder renovar eso, ¿no? Creemos que hoy hay una situación favorable para nosotros, la aprobación del presidente está muy baja, por eso que quiere tratar de patear la elección lo más posible para ver si en el camino se vacunó toda la población, se reactivó la economía. Sí. Pero también, digamos, el número de bancas que nosotros tenemos para renovar es muy alto. Claro. En todos los distritos. Alejandro, una pregunta. Más que como diputado, necesito tu asistencia como politólogo o como abogado. Sí. No, porque, a ver, el gobierno y particularmente Alberto Fernández fue ayer otra vez muy crítico de la justicia, ¿no? Hay una interpretación que dice, bueno, cuestiona la justicia porque sabe que no va a pagar costos, porque la justicia está en su imagen deteriorada y porque atiende a su frente interno, que puede ser una interpretación, que tal vez es la más lógica, porque yo lo que no termino de entender es por qué un cuestionamiento de un titular de un ejecutivo donde después no hay ningún efecto y donde lo único que se genera es incomodidad en el Poder Judicial. ¿Se entiende a dónde voy? Sí, sí, perfectamente. No, Y ¿cuál creo que sería la estrategia? La No, no. respuesta está en la respuesta que le dio Stornelli ayer, que le dice, yo no voy a hablar mal del presidente, él me conoce muy bien y no es lo que dice cuando nos reunimos, que nos hemos reunido muchas veces. Bueno, Stornelli fue funcionario del gobierno de Scioli. Totalmente, Claro. secretario de Fue ministro. Seguridad. En Fue esa ministro de respuesta que Seguridad. encontrás, que en realidad Fernández ha sido un operador político de mucho diálogo y se puede sentar con Stornelli y hablar perfectamente, pero en su calidad de presidente ayer vino a poder rendirle Claro. cuentas a su Porque base está política. bien, vos tenés un sector que dice, che, la justicia es mi adversario, y yo la entiendo, la critico. Pero después confrontar con la Corte y no poder mover nada, porque yo digo, el Ejecutivo resuelve las cosas. En el eso es una negociás, sobreactuación. ¿eh? Fíjate que Pero en la criticó a los justicia no jueces entiendo el choque. criticó a los jueces que se quedan más allá de la edad constitucional. Entre ellos están Elena Hayton de Nolasco, que es íntima amiga de él y con quien ha tenido relación hasta para poder hablar de los fallos. Pero lo consiguió con el macrismo, ¿no? Sí, eso. No, lo consiguió ella con una sentencia de la Corte. Claro, Sí, está bien. claro. Bueno, está bien. En realidad ella, Sí, ella sí. falló en el caso Schifrin, Claro. diciendo que Schifrin no podía continuar y después cuando ella cumplió los 75 años Claro. presentó un amparo. Claro. Pero digamos, es sabido que tiene excelente relación con Fernández y sin embargo él hizo una crítica directa a ella en eso. Hace la crítica esta a Stornelli, hace la crítica a los jueces con ganancias, pero después ninguna de las iniciativas que el propio año pasado había hablado sobre la Corte, sobre los recursos, ha presentado. Lo único que agregó este año es el tema del Tribunal de Garantías sobre sentencias por recursos extraordinarios por arbitrariedad de sentencias, que estimo que irá a presentar. Lo mismo, por ejemplo, lo que dijo de ganancias.
ese es un buen termómetro. De hecho, ya los jueces, los nuevos jueces, desde que pagan ganancias de 2017. Sí. No sé si eso el presidente lo omitió, no lo tenía presente, demás. Pero después de que dijo de que no pagan ganancias y debiera pagar, espero que cuando menos mande un proyecto de ley para eso. Creo que en eso se va a poder medir si lo que hace es esto que vos decís, simplemente hacer un discurso para la tribuna. ¿Sabes qué pasa con eso? Perdóname, que va el proyecto y la Corte Suprema te dice, suponete que lo votan todos, que ya ha pasado. La Corte te dice, no pagamos ganancias porque eso afecta a la inteligibilidad de mis... Hay que hacerle juicio político. Si uno va en serio en que los jueces tienen que pagar ganancias y hay una reacción corporativa de la Corte fallando en contra, el juez de la Corte que falla en contra de la ley del Congreso en eso, hay que hacerle juicio político. Es lo único que tengo que ser José Censura. Porque vi en el café, ya seguimos, que acá viste, en un gesto que no comparte la conducción del programa, va a haber café para acá. No. Pero antes, por favor, vamos allá, vamos al Palacio, está Maya Kerschen. Hola Maya, ¿cómo te va? Y te escucho, a ver, contame lo que pasa, por favor. Hola, Pato. Bueno, te cuento que estamos en la entrada del Congreso de la Nación. Ayer fue una jornada muy importante porque justamente fue la apertura de las sesiones ordinarias y podemos ver que hoy el día está tranquilo, a diferencia de ayer, que adentro había muchísima emoción, pero afuera también estaba tranquilo. Recuerden que el presidente Alberto Fernández había pedido por favor a la gente que no se movilizara, así que cuando él llegó a la entrada del Palacio no había muchas movilizaciones alrededor, no había gente prácticamente. Vamos a recordar cómo sucedió todo ayer. Primero arribó Alberto a la Casa Rosada en un helicóptero y llegó al Congreso escoltado por granaderos en un auto. Los granaderos a caballo lo acompañaron escoltando el auto presidencial y llegó a la puerta del Congreso, donde fue recibido por la vicepresidenta y presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, que lo recibió en el Salón Atrio, acompañado también por Massa, el presidente de la Cámara Baja, y acompañados también luego por la comisión de legisladores que fueron elegidos para recibir al presidente de la Nación, entre los que se encontraban el diputado Hugo Yasky, la diputada Penaca, la diputada Ximena García. Bueno, ¿qué fue lo que pasó cuando llega Alberto Fernández al Palacio? Ingresa al Salón Atrio, donde Cristina Fernández de Kirchner lo recibe con un choque de puños para poder saludarlo. Ella estaba impecable en un vestido floreado con tonos pasteles y lo recibió de muy buen humor, un humor que después se pudo ver en el recinto porque tuvo varios guiños, tanto gestuales como algunas acotaciones con guiños de humor para todos los presentes. ¿Qué pasa de luego? Bueno, del Salón Atrio pasan al Salón Azul, donde están los libros de honor y donde Alberto además dejó un mensaje para la Argentina, cumpliendo nuevamente con su labor. Y ahí sí ingresan dentro del recinto, atravesando justamente el Salón de Pasos Perdidos, donde toda la prensa lo estaba guardando. Obviamente la prensa estaba dividida. Por un lado, contábamos con la prensa de todos los medios televisivos presentes para este recibimiento, esta apertura de las sesiones ordinarias en el Palacio de la Legislatura. Y luego ingresaron al recinto donde se dio comienzo a la sesión. Allí Alberto Fernández dio un mensaje de los logros del 2020 y también lo que hizo fue repasar los proyectos que él considera muy relevantes para que sean tratados en el Senado. Muy bien. No dejó de hablar del FMI, bueno, seguramente en el piso van a estar comentando todos los puntos relevantes que mencionó Alberto ayer en el Congreso de la Nación. Ahí estamos, Maya, muchas gracias. Maya Kerschen, ahí en la puerta del Congreso. Nosotros estamos, les recuerdo, con Alejandro Cacase, hombre de la Unión Cívica Radical, hombre de San Luis,
Alejandro, había preguntas pendientes. Una, Vero, dale, Vamos. contame. Me había quedado pensando en esto que mencionaba Cacase respecto a el impuesto a las ganancias para los jueces. Y hay un proyecto que de su autoría, diputado, vinculado a que los presidentes y expresidentes también deberían hacer este aporte. ¿Cuál es la situación en sí? Sí, el proyecto ese que trabajamos con Carla Carrizo, Sí. ella es la autora principal, yo la acompañé, tiene que ver con que haya equidad, que haya igualdad. Es decir, no puede ser de que pague ganancias el jubilado que gana 9 jubilaciones mínimas y el que gana 50 no. Que es lo que pasó con el caso de Cristina Kirchner que nosotros apelamos, ¿no? Claro. Ella cobra el salario como vicepresidente, la pensión como expresidente, la pensión por el marido como expresidente y además solicitó al juez no pagar ganancias. Y claro, los jueces hoy resuelven que los jubilados no paguen ganancias porque consideran que es inconstitucional la aplicación del impuesto sobre los haberes previsionales. Esto es algo que resolvió la Cámara Federal de la Seguridad Social en el fallo Calderal y después todos los tribunales han repetido. Entonces, ¿qué pasa? El jubilado que va y hace juicio, así sea Cristina con 100 jubilaciones mínimas, le dan la razón. Pero el que no hace juicio, aunque cobre 9, lo paga. Entonces, lo que nosotros hemos presentado son dos cosas: sobre las pensiones o sobre las asignaciones mensuales vitalicias que se dan, que sería la jubilación de privilegio y que tiene que ser equitativo y pagarlo como todo el mundo. Y en la discusión que tenemos de ganancias, lo que hemos planteado a través de un proyecto también es decir, hay que discutir de que la regla sea igual para todo el mundo. Entonces, que el Congreso establezca concordancia con lo que resuelven los tribunales y resuelva de una vez este tema de ganancias para la jubilación. Ahora le pregunto para que quede claro. ¿Hoy el presidente Alberto Fernández no aporta ganancias? No, él sí paga por su sueldo. Por su sueldo. Lo que no paga, que lo que Son te decía el caso jubilados. de los jubilados. Bien, Claro, o sea sí. que todos los exmandatarios deberían, digamos, a partir de este proyecto de Es un ley... ingreso como cualquier otro. No, y Debieran digo, pagarlo. Macri no está jubilado todavía, así que no lo paga. Entonces, cuando se jubile y cobre, no pagaría Claro, ganancias. Efectivamente. Exactamente, sí. para entenderlo. Bueno, el Claro. caso de Cristina lo solicitó judicialmente y se le resolvió así. Claro, Claro. claro. Porque no es exactamente un haber previsional, pero es una asignación mensual vitalicia que está regida por una ley especial que de hecho el año pasado nosotros propusimos que se derogara por completo. 25 diputados, porque creemos que un funcionario público no puede tener un régimen jubilatorio distinto al del resto de los ciudadanos. Cualquier ciudadano para jubilarse necesita 30 años de aporte y no puede ser que alguien, porque estuvo, como el caso de Rodríguez Sá, que estuvo una semana y entonces recibe una pensión como expresidente vitalicia y por la que cobró además 8 millones de pesos de retroactivo. Cristina cobró 100 millones de pesos de retroactivo. Bueno, ahora hemos logrado suspenderle el efecto de la sentencia, pero digamos son beneficios extraordinarios que ningún ciudadano tendría y los tiene alguien por haber ejercido una función pública. No es parte de la igualdad que nuestra Constitución establece. Diputado, Pregunte, sí, Fred, hablando sabe. de ganancias, es uno de los diputados que más trabaja en este tema dentro de su bloque. Ya nos había explicado oportunamente algunas de las propuestas que tiene Juntos por el Cambio y primero, que ya han hablado algunos de esos temas con alguien del oficialismo. Hay conversaciones, aunque sean informales, sobre la posibilidad de introducir estas modificaciones. Y otra pregunta, ¿qué se sabe del trámite parlamentario? ¿Si se convocará la comisión? ¿Tienen ya alguna agenda? Se habló esta semana de hacer una reunión informativa, aún no ha habido convocatoria, y sí había un cronograma pensado para la semana que viene de hacer comisión y sesión antes del viernes. El asunto es que tenemos algo previo que resolver, que es la famosa historia del protocolo, ¿no? El protocolo está vencido, no hay forma hoy de dictaminar ni de sesionar, entonces hay que resolver eso previamente. No ha habido ningún intercambio formal con el oficialismo sobre el tema del proyecto. Sí he visto las reacciones que han tenido por los medios sobre lo que nosotros hemos presentado. Nosotros resumimos en un proyecto de ley que también presentamos de Juntos por el Cambio 3 de las cuestiones en las que venimos insistiendo. Una, esta de los jubilados que planteábamos para compatibilizar con la jurisprudencia. La segunda, la situación de los autónomos, que queda una inequidad o una falta de equiparación para con los de relación de dependencia. Y tercero, el mecanismo de actualización. Sobre el mecanismo de actualización he visto que
por ejemplo, el diputado Moyano y algunos de los vinculados con los gremios ya están haciendo expresiones en el mismo sentido, con lo cual suma más voluntades ese tema de revisar lo de la actualización. Con el tema de autónomos, el propio Massa, tras la presentación de nuestro proyecto, dijo de que ellos iban a pensar una solución para los autónomos también, por lo cual veo que algunos de estos puntos que nosotros hemos propuesto como para modificar en ganancias, algún tipo de reacción están teniendo por parte del oficialismo, que puede ser no todo lo que nosotros pedimos, pero que haya algún tipo de discusión sobre eso en comisión. A ver, estamos hablando con Alejandro Cacase, repasamos algunos datos. A ver, Cacase, edad... 35. 35. San Luis, Unión Cívica Radical. Tiene mi edad, y además diputado, vos mirás lo que tiene que ver con Cacase y ha estudiado, supongo que con becas dignamente ganadas en varios lugares del mundo. La ha pasado bien Cacase. Bueno, especialidad... Estuve como 7 años de recorrido con becas distintas organismos. Y decime, esta experiencia, ¿tenés de diputado cuánto tiempo? Desde el 2019. Fui antes de diputado provincial 6 años. Claro. Y tenía 15 años cuando Adolfo Rodríguez Sá fue presidente, entonces, ¿no? Claro, exactamente. Y como... Sí. Y era vice en ese entonces. Y te digo, a ver, ¿qué conclusión sacás de esta breve vida política? Digo, ¿creías que se podían hacer más cosas? ¿Tropezaste con muchos paredones? ¿Cómo lo estás viviendo, Cacase? Bueno, como te decía, estuve 6 años de legislador provincial antes y ocupé todos los roles en la legislatura provincial, porque fui legislador raso, fui presidente de bloque, fui vicepresidente de la Cámara, entonces ya sé cómo funcionan los parlamentos. ¿Por qué digo esto? Porque muchos llegan con la expectativa de que van a presentar un proyecto y transformar el mundo con eso, y en realidad el diálogo parlamentario es más complejo. Las negociaciones. Sí, además no siempre la tarea del legislador tiene que ver con cuántos proyectos aprueba, sino también con presentar una alternativa frente a lo que el gobierno hace, casi que y que sea viable. A los legisladores opositores casi que nos remuneran para poder marcar la contracara sobre lo que el gobierno está haciendo y para que nos preparemos para construir una alternativa política. Pero en San Luis la tenía fácil, porque siempre tiene una mayoría cómoda la oposición. Es como un teatro más grande. Exactamente. Tuvimos mayoría en un momento. ¿Ah, sí? Sí, así que también fue presidente del bloque mayoritario. Y hablando de San Luis, son elecciones legislativas, se ponen en juego banca, usted continúa su mandato. Yo tengo mandato hasta el 2023, pero ahora renovamos, se renuevan 3 bancas de diputados nacionales, una de esas es de la UCR, que es la que ocupa hoy José Ricardo. Así que vamos. ¿Y cómo están esa situación en San Luis? Bueno, allá estamos trabajando para continuar con el Frente Juntos por el Cambio. Venimos de una elección muy buena que ganamos. El año pasado, después de 30 años, logramos ganar a los Rodríguez Sá. Ellos se dividieron, nosotros tuvimos un desempeño nacional muy bueno. Entonces ganamos esa elección, lo cual ha generado mucha expectativa de cara al 2023 también. Así que queremos aprovechar esta elección como para seguir construyendo como Juntos por el Cambio. La apuesta es conquistar las 3 bancas. No, las 3 imposible, pero la apuesta sería poder... Ahora, el piso es renovar, pero buscamos ganar para sumar una banca más. Una consulta que tiene que ver con la historia política argentina de los años del menemismo, los años del kirchnerismo. Esto de que billetera mata galán, ¿no? Porque usted por ahí decía, en la reunión estamos planteando el tema de que, y yo creo que también coincido con que el gobierno trata de patear para adelante porque se supone que se van a notar algunos frutos de una economía creciendo, y también el tema de mayor sanidad como consecuencia de las vacunas. ¿Cree que, como siempre, si hay cierta recuperación económica, va a tener eso más peso que otros temas que tienen que ver con la gestión del gobierno o no, diputado? Sí, decisivamente. Es decir, si uno hace un análisis del voto en las elecciones, primero que las elecciones legislativas son una confirmación sobre la gestión de gobierno y la experiencia que eso produce sobre los ciudadanos. Es decir, nadie va y vota por la oposición, lo que hace es votar por una experiencia de gobierno a favor o en contra, es casi un plebiscito. Y ese plebiscito en general es sobre la gestión económica. Si bien hay otras preocupaciones, lo principal siempre es lo económico. Uno hoy hace una encuesta sobre las preocupaciones ciudadanas y son la inflación, las tarifas, los precios, el desempleo, la marcha de la economía. Y entonces
la forma en que eso se desempeñe es lo que marca la suerte del gobierno en un sentido o en otro, muchos más que otros problemas. Pregunte, pero después tengo de una política duda sobre la estrategia de lo que es hoy Juntos por el Cambio, pero pregunte, Sí, Fred, no, Isabel. le pregunto también en cuanto a la agenda que hablábamos recién, de los temas judiciales, ¿en qué situación están, digamos? Porque vienen diciendo Juntos por el Cambio que no los quiere tratar, que si lo ponen en el temario no están dispuestos a avanzar, digamos. Siguen pendientes los dos proyectos y qué estrategia hay para este año. Bueno, ahí creo que hay que distinguir lo siguiente. Hay dos proyectos que vienen con media sanción del Senado que de ninguna manera nosotros vamos a colaborar en su sanción, que son el del Ministerio Público y para cambiar la forma de asignación del procurador y la reforma judicial con toda la creación. O sea, no hay posibilidad de dialogar, de intentar los consensuar. El oficialismo si no se lo retira dice. ese proyecto y volvemos a cero a discutir cómo hay que reformar la justicia, sí, pero en ese proyecto como viene, Sí. que entre otras cosas establece que se pueden designar todos esos nuevos juzgados por subrogantes sin hacer los concursos, eso es directamente inconstitucional, no lo vamos a avalar. Obviamente el oficialismo está ahora en sesiones ordinarias, si reúnen las mayorías lo puede poner a tratamiento, pero fracasó todo el año pasado en lograr las mayorías para hacerlo. Lo sacó del Senado y después se durmió acá porque nunca pudo lograr tener el número. Después hay cuestiones puntuales de lo que anunció el presidente el año pasado y que las reiteró ayer que nosotros las estamos esperando. Es decir, lo del juicio por jurados coincidimos. Hay proyectos de nuestro interbloque que hemos elaborado sobre el juicio por jurados y lo que dijo él sobre el derecho de los ciudadanos, sobre que está establecido en la Constitución a que los juicios criminales sean por jurado, estamos de acuerdo. Ese tipo de proyectos, si se presenta, nosotros lo vamos a discutir. A ver, y eso funciona porque en la provincia de Buenos Aires existe ya el juicio por jurado y no sé si dio tan buenos frutos como se esperaba. Porque uno imagina el juicio por jurado como las películas de Estados Unidos, ¿no? Con la Constitución y la legalidad que tiene Estados Unidos. Pero, a ver, en Argentina, al menos yo sé que en la provincia de Buenos Aires, creo que funciona. claro, funciona. Existe en la provincia de Buenos Aires, existe en Córdoba, existe en otras provincias también, hay como 7, 8 provincias que lo tienen. Hay que discutir cómo se integra. En Córdoba, por ejemplo, mucho tiempo tuvo un sistema descabinado que mezclaba jurados legos con jueces. Otras provincias han avanzado con ese sistema más clásico, como enmarcadas de las películas de Estados Unidos, que son todos jueces legos, que me parece que es mejor. Es una forma de participación de la ciudadanía en la justicia y es lo que la Constitución marca como un derecho. El artículo 118 de la Constitución dice que es un derecho de los ciudadanos ser juzgados por sus pares y no por los jueces. Y esa garantía se tiene que cumplir y es un mandato del Congreso desde 1853 que se haga y hasta hoy lo tenemos incumplido. Entonces yo creo decisivamente que eso se tiene que hacer. Diputado, un tema que me quedó pendiente y que es porque usted dice que, como pasa siempre, y yo comparto, se termina votando siempre por la situación económica, ¿no? Generalmente. Ahora, lo que ya está diciendo ilícitamente Juntos por el Cambio es, cuidado que si a esta gente la votamos o la votan más, lo que hoy no pueden hacer, porque le faltan votos, lo van a poder hacer eventualmente con más bancas en diputados. Así que pongámosle una barrera. Digo eso como estrategia electoral. Si el gobierno va por la economía y ustedes van por la cuestión constitucional y termina primando lo económico, pueden estar en un problema. Como estrategia, pregunto. Sí, ¿O hay gente para todo? En realidad creo que nosotros tenemos un desafío muy importante ahí en lo económico, que por un lado nosotros somos críticos de la política económica del peronismo, que es esto que te digo de controles de precios, de sustitución de importaciones, cerrarse frente a la integración con otras economías, buscar controlar desde el gobierno la política fiscal a través de la emisión, como se ha hecho con el Banco Central. Yo creo que es claro en realidad en la ciudadanía los efectos que eso tiene, por ejemplo en términos de la inflación y demás. Lo que pasa es que nuestra experiencia de gobierno última no fue positiva también para mostrar que nuestro otro modelo económico resultara. Es decir, hay instrumentos que son fundamentales como abrir la economía al mundo, potenciar las exportaciones y las importaciones, que
nosotros tampoco lo hicimos bien. Claro, exactamente. Entonces cuesta mostrar, si bien se entiende que lo que hace el peronismo está mal, cuesta mostrar que la claro. alternativa sería buena. En eso... Y perdón, y al radicalismo ya le pasó con De la Rúa también. Claro. Sí, en eso tenemos un desafío. Claro, exactamente. Que no tenemos buenas credenciales. Ayer lo estaba hablando en las redes con Gadano, yo que integró un par de gabinetes especialistas. Claro, cuando tenés que mostrar algo, tenés sí, poco lo digo para con mostrar. honestidad. Claro. No tenemos buenas credenciales hoy para mostrar en lo económico, más allá de mostrar que lo que el gobierno hace está mal. Pero bueno, esto tiene que ver con los liderazgos que se proyectan. A mí por eso me gusta hablar con Cacase. Pero a mí le digo la verdad, la incomodidad que te dicen, no, hicimos todo bien, me genera malestar cuando pasa en el discurso del PRO o cuando hablas con gente de lo que era el Frente para la Victoria que te dicen hicimos todo bien. Pero además no hicimos todo bien. No se lo traga nadie eso. Claro, si te digo eso, quienes nos escuchan, nadie lo... Pero vos no tenés compañeros que te dicen, claro, hay discursos son muy cerrados, Sí, ¿no? pero la política no puede ser dogmática. Coincido Aún uno con vos, perteneciendo claro. a un partido, perteneciendo a un frente político, creo que uno debe defender ciertos valores que tiene, pero no puede ser dogmático sobre nuestra historia, sobre lo que ha ocurrido, porque si no eso impide el análisis y al no haber análisis no puede haber... Pero acá, grosso modo, tenés un 20-30% de dogmáticos importantes. Además, de los se hace más cargo del radicalismo por ahí, algunos dirigentes radicales se hacen más cargo de lo que fueron las cosas negativas del gobierno anterior que el propio PRO, que por ahí no le dio participación, porque no fue una coalición de gobierno, no le dio participación al radicalismo. Claro, sí, que es otro tema que hace ruido. Claro, bueno, ¿cómo y viene después esta tenés el vuelta? problema del peronismo que se desentiende absolutamente. Entonces, cuando tuvieron un mal gobierno, al día siguiente niegan por completo a esa persona que pertenezca a su espacio. Y tampoco se puede construir de esa manera, si no nos hacemos cargo. ¿De quién es Menem, te dicen? Claro, Nuestro, no lo conocen. No lo fueron ni a despedir. Sí. ¿Cómo viene justamente esto que hacía hincapié Leo y que durante los 4 años de gobierno de Mauricio Macri fue una tensión bastante marcada dentro del espacio con respecto al poco lugar que le daban al radicalismo, teniendo en cuenta que en muchos lugares el radicalismo le dio justamente espacios al PRO que no iba a conquistar de ninguna forma. ¿Cómo se proyecta el radicalismo hoy dentro de...? Lo arreglan en esa mesa que están reuniendo. Estuvimos hablando de eso. Estuvimos hablando de eso. Y a mí me encanta que... Primero, creo que hay que considerar que el nuestro es un sistema presidencialista, primero. Salvo esta situación particular que hoy se da con Fernández, de que la legitimidad electoral viene de otro actor político, en este caso Cristina, y genera esta relación particular que ellos tienen. En el caso de nuestro gobierno fue Macri el candidato, fue Macri el que ganó, y eso tiene un peso enorme, que no funcionan las coaliciones como podrían funcionar en un sistema parlamentario donde el peso lo aportan los bloques políticos. Bastante contrapeso creo que hizo el radicalismo a partir de su bloque de diputados acá, a partir de los gobernadores radicales, a partir de los intendentes radicales. Pero no hay que pensar, me parece, en esas coaliciones al estilo sistema parlamentario europeo, porque eso no es el régimen político de Argentina. El régimen político de Argentina es presidencialista y entonces siempre va a encarnar un fuerte liderazgo quien llega a esa posición en marcar la agenda política. Pasa en todos los países presidencialistas, de Estados Unidos para abajo, en todos. Muy bien. ¿Alguna consulta más? Tengo que ir cerrando con Alejandro Cacase. Nos debe esa mesa, la mesa que trata de que el PRO y Juntos por el Cambio tenga una agenda menos bolsonarista. Nos vas a ver nos vas a ver más presentes. ¡Epa! Y ahí hay gente de la coalición cívica, del radicalismo y de los 3 partidos. Me interesa el PRO. ¿Y la parte peronista? Acordate cuando... no hay nadie. Acordate en los próximos meses cuando se empiece a ver más esa rama y esas posiciones de que yo te dije. Debe haber alguien vinculado a Rodríguez Larreta que tiene ese discurso. Debe haber de los 3 partidos. Claro. Muy bien. Ahí estamos. Diputado Alejandro Cacase, la verdad, un gusto, ¿eh? El mío. Y hasta cualquier momento. Bueno, estamos en DTV Primera Edición. Vamos con la reelección. Entonces no es una ponderación.